Vamos a grabar. Entonces vamos a empezar. Nos dice, un pequeño bloque de masa M M mayúscula, que se desliza a lo largo de un plano horizontal liso con velocidad v sub 0 ingresa a una superficie horizontal rugosa. ¿Ya? Que se encuentra al mismo nivel. ¿Ya? Dice, en la cual logra moverse una distancia L. En la cual logra moverse una distancia L. Hasta detenerse. Punto. La magnitud de la fuerza de rozamiento de rozamiento que ejerce la superficie rugosa sobre el bloque es mu por lambda por g y por x, donde mu es el coeficiente de rozamiento cinético. Entre el bloque y la superficie rugosa. Lambda es igual a la masa sobre la distancia L recorrida. G es la magnitud de la aceleración. ¿Sí? La aceleración de la gravedad. Y x es la distancia que el bloque se va deslizando sobre la superficie rugosa. Y x es la distancia
que el bloque se va deslizando sobre la superficie rugosa. Punto. Si todas las magnitudes están en el sistema internacional, determine A. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento hasta que el bloque se detenga. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento hasta que el bloque se detenga. Y B, la rapidez VO. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, tengo aquí que un bloque se está desplazando por una superficie horizontal. Dice que me estoy desplazando por una superficie horizontal. Esta superficie que vemos aquí en color negro es una superficie lisa y la que está en color rojo sería la superficie rugosa. ¿Bien? Entonces, aquí tengo yo el bloque. El bloque se está deslizando sobre la superficie lisa. Este bloquecito tiene masa M. Entonces se está deslizando por la superficie lisa. Y nos dice que ingresa, pongámosle a partir desde este punto, a la superficie rugosa. Y nos dice que este bloquecito se está deslizando con una velocidad V sub O. ¿Ya? Entonces, con esa velocidad, pasa de la superficie lisa a la superficie rugosa. Y esta superficie rugosa va a hacer que el bloque se detenga. Entonces, en algún momento, este bloque se va a detener y esa distancia en el ejercicio nos dice que es una distancia que se llama L. Entonces, si el bloque se detiene acá, L, que sería esta distancia. Entonces, este sería el punto donde el bloque se detiene. Listo. Sí, entonces, ese es el planteamiento del ejercicio. Vengo desplazándome por una superficie lisa. Quiere decir que no hay rozamiento. Ingreso a esta superficie rugosa hasta que llego a detener.
Sí, porque aquí ya tenemos fuerza de rozamiento. Entonces, en esta distancia L, el bloquecito se detiene. Entonces, ¿con qué velocidad ingresará a la superficie rugosa? Con V sub O, ¿no? Y esto es lo que nos piden calcular. ¿Cuál sería V sub O cuando ya se detiene? Cero, ¿no? Entonces, la velocidad del bloque cuando ya se detiene será cero. Entonces, nos pide el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento hasta que el bloque se detenga. Entonces, vamos con la parte A. Entonces, tengo yo el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Va a ser del cinético, ¿no? Y únicamente tenemos trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. ¿Y a qué era igual el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético? Era igual a menos la integral de la fuerza de rozamiento cinético por dx, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Desde un punto x inicial hasta un punto x final, ¿no? Le pongo x porque me estoy desplazando en el eje horizontal. ¿Bien? Entonces, esa integral debería calcular. Recuerden ustedes que, a pesar de que no me den datos numéricos, todas estas letras que me están dando en el planteamiento del ejercicio son mis datos. ¿Sí? Entonces, no se preocupen si no tenemos un resultado numérico. Trabajamos con las constantes y las variables que nos den. Muy bien. Entonces, tendría yo aquí menos la integral. ¿De dónde a dónde estoy realizando el trabajo? ¿Desde qué distancia? ¿De qué punto de inicio a qué punto de llegada? Desde cero, ¿no es cierto? Que le voy a tomar yo aquí este punto donde justo cambia de la superficie lisa a la superficie rugosa. Este va a ser mi punto de origen. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la distancia L. Entonces, esa integral va a ser desde 0 hasta L. ¿Sí? Porque esa es la distancia que recorre. Luego, me dice que la magnitud de la fuerza de rozamiento está dada por mu, lambda, g y x. Y diferencial de x. Entonces, mu es la constante, ¿no es cierto? Es constante. ¿Sí? ¿Sí? Mu es constante. Lambda nos dice que lambda es igual a la masa sobre L. Entonces también va a ser constante. G es la magnitud de la gravedad. Entonces también va a ser constante. Entonces todo este término es una constante. ¿Sí le vemos? Todo ese término es una constante. Entonces puede salir fuera de la integral. Y le sacamos. Entonces ponemos menos la integral desde 0 hasta L. Perdón. Saquemos mu lambda g integral desde 0 hasta L de x de x. Nos queda la integral de x, que ya es conocida por todos. Entonces me queda menos mu lambda g. La integral de x sería x cuadrado sobre 2. Evaluado desde 0 hasta L. ¿Sí? Entonces, menos mu por lambda g. Aquí debería ser L al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Es decir, me va a quedar aquí simplemente L cuadrado sobre 2. ¿Qué otro dato también tenía yo? En el ejercicio me decían que lambda es igual a m sobre L. ¿Cierto? Eso me decían como dato en el ejercicio. Entonces, por lo tanto, hago el reemplazo. Entonces tengo aquí menos mu, lambda sería m sobre L por gravedad L cuadrado sobre 2. Entonces aquí se simplificaría este L y tengo el resultado, que me quedaría, organizando un poquito, me quedaría menos un medio
mu por la masa, por la gravedad y por L. ¿Sí? Entonces, este va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Y alguien puede decir, no, profe, y si es que le dejo la respuesta aquí, en este punto, si le dejo la respuesta aquí, ¿está bien? Sí está bien. Pero probablemente a nosotros en la prueba no nos pongan esa solución, sino que nos pongan una solución como la que está en la parte de abajo. Entonces deberíamos hacer ese pequeño reemplazo. ¿Sí? Entonces hasta ahí donde está la flechita estaría bien también. Pero de acuerdo a las opciones que nosotros tengamos en la prueba, como suelen ser de selección múltiple, entonces tendríamos que hacer el reemplazo. ¿De acuerdo? Y si no, hasta ahí estaría. Vamos con la parte B. Voy a hacerle acá caladita para que terminen de copiar. Entonces, la parte B nos pedía la rapidez V sub O. Necesito V sub O. Entonces, para poder calcular la velocidad con los datos que tengo, ¿a qué debería enfocarme? Debería enfocarme a las energías, ¿no es cierto? Y una de las energías que contiene el dato de velocidad es la energía cinética. ¿Sí? Entonces, mediante la energía cinética, yo ya tengo una idea de qué ecuaciones debo trabajar para poder encontrar la velocidad. Bien. Entonces, empecemos. Nosotros sabemos que el trabajo de todas las fuerzas va a ser igual a la variación de la energía mecánica más el calor. ¿Qué fuerzas tenemos? No tenemos ninguna fuerza externa, ¿no? Simplemente nos decía que el bloque ya se estaba deslizando por la superficie lisa. ¿Sí? No nos decía que algo le está empujando o que algo le está jalando. Entonces no tengo fuerzas externas. Entonces estas fuerzas serán iguales a cero. ¿Sí? Entonces no tengo fuerzas externas. La energía mecánica se descompone en energía cinética y energía potencial. Y dentro de la potencial nosotros teníamos potencial gravitatoria y potencial elástica. ¿Sí? Mecánica, uy, alguien se cayó. Tendríamos variación de energía cinética más la variación de la energía potencial. Sí, le dejo potencial en general, más el calor. ¿Por qué le sigo conservando calor? Porque acordémonos que la fuerza de rozamiento cinética va a producir calor. Entonces, aquí en este ejercicio, tengo energía potencial, sea gravitatoria o sea elástica, no tengo, ¿no es cierto? Porque no estoy levantándome en ninguna altura, ni tampoco tengo conectado la masa a un resorte. Entonces, esto valdría cero. Entonces, en este ejercicio solo tengo energía cinética. Entonces, aquí tengo cero, tengo igual variación de la energía cinética, más el calor. ¿Sí? Y el calor, bueno, ya le podemos calcular, ¿no? Con el trabajo de la fuerza de rozamiento que calculamos hace un momento. ¿Sí? El calor, recordemos que es menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, voy a calcularle acá al ladito la variación de la energía cinética. La variación de la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa, en este caso la masa es con E mayúscula, velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa
por la velocidad inicial al cuadrado. Como me dice que el bloque se detiene, entonces la velocidad final valdrá 0 y por lo tanto toda esta componente valdrá 0. ¿Sí? Porque nos dice que llega a detenerse. Entonces la velocidad final, 0. ¿Sí? Entonces aquí pongamos, ¿no? ¿Por qué se detiene? ¿Ya? Y aquí ya tengo el dato, miren, de velocidad inicial, que es el que me pide. ¿Qué más conozco yo? También conocemos que el calor es igual a menos el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética. Es decir, que será a un medio de mu por m por g y por l. ¿Sí? Y ya tengo todos los datos. Entonces reemplazo y tendré que despejar el v sub o. Tendría aquí 0, esto es igual a menos un medio de masa por v sub 0 al cuadrado, y aquí sería más un medio mu m masa, gravedad y la distancia L. Entonces aquí puedo ponerle al otro lado el 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a 1 medio de mu masa, gravedad y distancia L. Entonces aquí puedo simplificar algunas cosas, ¿no? Puedo simplificar, por ejemplo, el 1 medio, puedo simplificar la masa m, y me va a quedar que v sub 0 al cuadrado es igual a mu, gravedad y distancia L. Y únicamente v sub 0 va a ser igual a la raíz va a ser la raíz de mu, gravedad L. Y como en el ejercicio me decía que estaba en las unidades del sistema internacional, entonces metros sobre segundo. Y ahí tengo la solución. Entonces, no hace falta datos. Si me dan datos únicamente reemplazo por las constantes o las variables que yo tengo aquí. Sí, entonces, puntos importantes. Saber cuáles son constantes, ¿no? Por ejemplo, acá mu, lambda y g eran constantes. Luego, saber que no tenemos ninguna fuerza que está interactuando con nuestra masa. Por eso el trabajo de la fuerza externa es igual a 0. Luego, saber que no tenemos ni energía potencial elástica ni energía potencial gravitatoria. Y luego, bueno, la consideración de que la velocidad final es 0 porque se detiene. Muy bien. Si alguien necesita copiar, puede levantar la mano, por favor, en Zoom para esperar un ratito. Si no, avanzamos. Creo que ya lo copiamos. Bueno, vamos con otro ejercicio. Este ejercicio nos dice, un collarín ya explicamos qué es un collarín, ¿sí? Un collarín C de 1.2 kilogramos
puede deslizarse a lo largo de una varilla horizontal. Entonces, un collarín es un pedacito de tubo o una argolla que nosotros le ponemos en una varilla y se puede deslizar, ¿sí? Entonces, ese tubito o ese anillo, ese es el collarín. Ya. Puede deslizarse a lo largo de una varilla horizontal. Está unido a 3 resortes. Está unido a 3 resortes. Cada uno de constante, K igual a 400 newtons sobre metro. Y con una longitud no deformada de 150 milímetros. Si se sabe que el collarín estamos viendo la tele, creo. Ya le voy a silenciar. Listo. Si se sabe que el collarín se suelta desde el reposo, en la posición mostrada, determine la rapidez máxima que alcanzará con el movimiento resultante. Considere que no existen fuerzas externas ni rozamiento. ¿Ya? Entonces quiere decir que es un sistema ideal. Entonces vamos a hacer un diagramita de este ejercicio. Entonces tengo por acá. Voy a tener aquí una superficie fija en el suelo. Es una superficie fija.
tengo en la parte superior, tengo una varilla. Y por esa varilla se está deslizando el collarín. Entonces, voy a cogerle el collarín. Entonces, ese de color tomate, ese es el collarín. Y aquí tiene una orejita para poder sujetar los resortes. Entonces tengo aquí una orejita, tengo por acá otra orejita. Tengo otra orejita. Y acá tengo otra orejita. Esto está muy fuerte. Bien, entonces tengo aquí un primer resorte. Tengo por acá este otro resorte. Y por acá el otro resorte. Entonces aquí tengo el punto A. Aquí tengo el punto B. Este es A. Este es B. Este va a ser B. Y el collarín le voy a llamar C. El collarín se llamaba C. Listo. ¿Qué más conozco? Este va a ser mi resorte 1. Este va a ser mi resorte 2. Y este va a ser mi resorte 3. Nos dice que esta distancia es de 150 milímetros. Esta distancia son 150 milímetros. Esta distancia de acá abajo también nos dice que son 150 milímetros. ¿Bien? Entonces, aquí hay 150 milímetros. Y aquí también hay 150 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la separación entre los resortes. Y este es el punto inicial. Entonces, el movimiento arranca aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en el inicio? Para empezar, vemos que el resorte 1, si me dice que la longitud del resorte sin deformar es 150 milímetros y el resorte 1 está totalmente vertical, quiere decir que ese resorte no está estirándose. ¿Sí? Entonces, el resorte 1 está con la distancia de 150 milímetros, entonces ese no está estirado. ¿Ya? Entonces, ese resorte se encuentra en su estado natural.
El resorte 2, R2, ese sí está estirado. Y el resorte 3 también está estirado. Entonces, R2 y R3 están ejerciendo una fuerza elástica sobre el collarín. Entonces, ¿qué sucedería si es que yo le suelto a este sistema, ¿no? Le suelto el collarín de su estado de reposo? Va a tener un movimiento hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Va a tener un movimiento hacia el lado izquierdo. Y cuando llegue a moverse al lado izquierdo, voy a tener una nueva posición. Entonces, ¿cuál va a ser esa nueva posición final? Voy a poner aquí una posición de fin. Y voy a copiar algunos elementos para dibujarlo un poco más rápido. En esta posición final ya no le voy a poner las medidas, por ejemplo. Hasta el collarín se mueve hacia este nuevo punto. Ya no voy a tener este movimiento, sino que aquí voy a quedar en un estado de reposo. Entonces este sería R2. Aquí tendría yo mi R3. Y hacia acá tendría R1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucedería. Entonces, yo le suelto al collarín. R2 y R3 van a hacer que tenga un movimiento hacia la izquierda, de manera que termine en la posición final que está al lado derecho. ¿Sí? Y estaríamos en un estado de reposo. ¿Sí? Por eso pusimos al final que consideremos que no hay fuerzas externas ni rozamiento, es decir, que es un movimiento ideal. ¿Sí? Entonces, de suelto, y va a tender al estado de reposo, que sería el lado de la derecha. Muy bien. Entonces, esa sería la parte de comprensión del ejercicio. Si le comprendemos esta parte o logramos llegar a este esquema de la derecha, prácticamente ya es la mitad del ejercicio. ¿Sí? Entonces, de saber qué movimiento estoy teniendo acá. Y ahora resolvamos. Resolvamos ya con los datos que tenemos. Entonces, es muy importante lo que nos dice aquí, ¿no? Considera que no existen fuerzas externas ni rozamiento. ¿Qué quiere decir? Que habrá conservación de energía mecánica. ¿Sí? Entonces, habrá conservación de energía mecánica. Entonces, empezamos por ahí. A veces se me borran así algunas letras. Es por la memoria de la computadora. ¿Sí? Que ya está un poquito saturada. A pesar de que le he borrado ya casi todo. Pero es porque estamos grabando, estamos compartiendo la pantalla y estamos en el Zoom. Ahí se vuelve un poquito lento. Pero bueno, ahí les trato de corregir lo que se vaya borrando. Bien, entonces partimos de este punto, ¿no? Partimos del punto de que como no existen fuerzas externas ni rozamiento, entonces en este ejercicio hay conservación. Hay conservación de energía
mecánica. Entonces, quiere decir que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Sí? Entonces, ¿qué componentes nomás tenemos en la energía mecánica? Tenemos energía potencial, ¿no es cierto? Potencial gravitatoria. Tenemos también energía potencial elástica, ¿no? Por aquí ponemos fuerza elástica. Y también tenemos energía cinética, ¿no? Entonces tendríamos también energía potencial gravitatoria final, más energía de la fuerza elástica final. Y más la energía cinética final también. Listo. Entonces, al inicio del movimiento, ¿tengo energía potencial gravitatoria? No. Sí, no tengo energía potencial gravitatoria. Ni al inicio ni al final. Entonces, no tengo energía potencial gravitatoria. Al inicio del movimiento, ¿tengo energía cinética? No tengo porque me dice que parto del reposo. Al final del movimiento, ¿tengo energía cinética final? Sí, ¿no? Tengo justo cuando va a llegar a este estado de reposo, ahí tengo la velocidad con la que llega, ¿no? Entonces, justo el momento que va a llegar, ahí tendría yo esa energía cinética final. Cuando estamos llegando a la altura del punto B. Entonces, energía cinética final sí tengo, porque voy a tener la velocidad con la que llega, ¿no? Bien, entonces, tendría yo aquí que la energía de la fuerza elástica inicial va a ser igual a la energía de la fuerza elástica final más la energía cinética final. ¿Sí? ¿Listo? Y ahora resolvamos. Entonces, tengo la energía de la fuerza elástica inicial. Entonces, aquí debería tener la suma de las fuerzas elásticas de los tres resortes. ¿Sí? Entonces, aquí tendría un medio de K por la deformación que le voy a llamar D del resorte 1. Le voy a poner solo 1, para no ponerle tantas letras, del resorte 1 inicial, al cuadrado. Sería más un medio de la constante K de la deformación del resorte 2 inicial, más un medio de K la deformación del resorte 3 inicial, al cuadrado. Sí, eso es lo que tendría. Luego, energía de la fuerza elástica final. Tendría igualmente la energía de la fuerza elástica de los tres resortes. Tendría K por la deformación del resorte 1 al cuadrado, más un medio de K, deformación del resorte 2 al cuadrado, más un medio de K por la deformación del resorte 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué puedo utilizar? Aquí este es final, ¿no? Final, este es final y este también es final. ¿Por qué utilizo en todos K? Porque me decían, ¿no?, que los tres resortes son iguales y tienen como constante K. Entonces puedo utilizarlo. Más la energía cinética final, que sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y aquí está la incógnita que me pide, ¿no? La velocidad final.
Aquí le tengo. Entonces veo que puedo simplificar. Cuando inicio el movimiento, el resorte 1 no está deformado. Entonces su deformación va a ser 0, por lo tanto, este término se hace 0. Cuando ya termino el movimiento, ¿no? Cuando estoy en el dibujito de la derecha, ahí en cambio, ¿cuál es el resorte que vuelve a su estado original? El 2, ¿no es cierto? Entonces aquí la deformación del resorte 2 se vuelve 0 y este término también se vuelve 0. Y voy y sigo trabajando, ¿no? Entonces, somos ordenados, nos va a ir bien. Cuadrado más 1/2 de K, la deformación del resorte 3 al cuadrado, igual. Acá, noten ustedes que en la posición final, R1 y R3 tienen la misma deformación. Si le ven que aquí R1 y R3 van a tener la misma deformación, ¿no? Sí, porque las distancias desde A a D y de D a B son las mismas. ¿Sí? Entonces tengo las mismas bases, tengo la misma altura. Entonces ahí tengo unos triángulos rectángulos. Y el triángulo que sería ABC va a ser un triángulo isósceles. Entonces R1 y R3 en distancia van a ser las mismas. Entonces nosotros podríamos simplificar un poquito acá diciendo que de estos dos términos yo les podría sumar, ¿sí? Porque son las de 1 y de 3 van a ser las mismas. Entonces yo me podría quedar con D1 o con D3 final, ¿no? Entonces aquí sería 1/2 más 1/2 me queda 1. Entonces solo me quedaría aquí K por deformación de 1 final al cuadrado. Y más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Entonces miren, he simplificado bastante. Y hasta ahora no hemos utilizado ningún dato numérico. ¿Sí? Entonces miren, prácticamente es como ir trabajando con las constantes, con las variables. Y ahora sí que ya necesito el valor numérico, ahora sí reemplazo. Bien, entonces el dato de K le tengo. El dato de la masa también me dan el dato de la masa. ¿Qué es lo que me faltaría? Estas deformaciones. ¿Sí? Necesitaría esas deformaciones. Listo. Entonces vamos a calcular esas deformaciones. Ponemos de acá al ladito. Entonces aquí ya lo que tengo aquí trabajado únicamente debería ir reemplazando los valores o podría despejar ya velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Y ya solo reemplazar los datos. Entonces, aquí geometría una vez más. Entonces aquí tengo para R2. Tengo aquí un triangulito rectángulo. Aquí pongo para R2. Para R2 voy a tener aquí un triángulo rectángulo. Tengo aquí que esto es 150 milímetros. Le voy a dejar en 150 para trabajar con unidades. Esta altura también es 150. Y puedo calcular esta distancia, ¿no es cierto? Entonces, voy a calcular, voy a poner L, ¿sí? No le pongo D, ¿sí? ¿Por qué no es D? Porque D es únicamente la deformación, ¿cierto? D es únicamente la deformación, no es esta longitud del resorte. ¿Sí? Entonces, esta sería la longitud del resorte 2. Es más, pongamos aquí, bueno, pongámosle
longitud 2. Esto sería al inicio. Entonces, por Pitágoras. Entonces tendría yo que la longitud del resorte 2 va a ser igual a la raíz de 150 al cuadrado más 150 al cuadrado. Entonces de ahí nosotros obtenemos que esto nos da 212,13. Listo. Pero esa es la longitud de R2 en el punto inicial. Entonces, ¿cómo podría yo obtener la deformación, que es la que necesito, ¿no? Entonces, este es LR2 inicial. Entonces, la deformación del resorte 1 inicial va a ser a la longitud del resorte 2 inicial. Va a ser la longitud del resorte 2 inicial menos los 150 milímetros. ¿Sí? Entonces, esta deformación del resorte 2 inicial va a ser igual a 62,13. Y ahora sí ya le puedo poner milímetros. ¿Cierto? ¿Ya? Y para el resorte 2, algo similar. Entonces, para R3 sería. Para R3. Para R3. Entonces también tendría yo aquí un triángulo rectángulo. Aquí tendría altura 150. La base va a ser 300. Y aquí tendría yo la longitud de R3 inicial. Entonces, igual, la longitud del resorte 3 inicial va a ser igual a la raíz de 300 al cuadrado más 150 al cuadrado. Entonces, esto me da 335,41. Y por lo tanto, la distancia o la deformación del resorte 3 inicial va a ser igual a esta longitud del resorte 3 inicial menos 250. Entonces, esto va a ser igual a 185,41 milímetros. Y ahí le tenemos. Y aquí algo interesante. Cuando yo llego al punto final, ya no tengo que calcular esta deformación de R1 y R3 final. ¿Por qué? Porque va a ser la misma de R2 inicial. Nótenle. Entonces, aquí tengo exactamente los mismos triángulos rectángulos, ¿no? Un triángulo de 150 de base y 150 de altura. Entonces, la deformación de R3 y R1 final va a ser estos mismos 62,13 milímetros. ¿Sí? Entonces ya no tengo que volverle a calcular. Y ya tengo todos los datos que necesitaba. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Como estamos nosotros trabajando con unidades en el sistema internacional, K igualmente nos da en newton sobre metro, la masa también nos da en kilogramos. Tenemos nosotros que hacer la respectiva conversión de estos 62,13 milímetros y 185,41 a metros. ¿Sí? Para hacer los cálculos tenemos que hacer esa conversión a metros, porque si no nos va a quedar también un resultado equivocado. Bien, entonces aquí ya únicamente hay que reemplazar los datos
yo tendría aquí un medio de K, que era 400. Voy a poner todo en el sistema internacional para no poner las unidades en el cálculo. Acá tendríamos 0.06213 al cuadrado más un medio, 400 por, sería 0.18541 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 400 que multiplica a la deformación 1, que es igual a la deformación 3. Entonces, serían los mismos 62,13. Entonces, sería aquí 0.06213 al cuadrado. Más un medio, la masa es 1.2. Y tengo la velocidad final al cuadrado. Entonces, de aquí haciendo los cálculos, les va a quedar 0.772 más 6.875 va a ser igual a 1.544 más 0.6 velocidad final al cuadrado. Entonces aquí haciendo el respectivo despeje nos va a quedar B velocidad final al cuadrado va a ser igual a 10.172. Y por lo tanto la velocidad final va a ser igual a 3.189. Como dejé todo en el sistema internacional, serían metros sobre segundo. Y ahí tenemos el ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso sería respecto a este ejercicio. Entonces, un poquito de geometría. La parte matemática la necesitamos al final, ¿no? Tal vez alguien necesita copiar, puede levantar la mano. Si no, avancemos. Ah, ya, alguien necesita copiar. Vamos a dar un minutito. Un minutito para que copie. Bueno, sigamos. Vamos con otro ejercicio. Nos dice, la función de la energía potencial de la energía potencial
que se encuentra asociada al campo de fuerzas asociada al campo de fuerzas en el cual se desplaza una partícula de masa m igual 2 kilogramos es E sub P igual a menos 3x y cuadrado z más 5y cubo z. En joules. Nos pide, determine A, la fuerza en el punto, la fuerza en el punto A igual a 0, 2, menos 1 en metros. Y B, la rapidez de la partícula al pasar por B igual a 2 menos 1, 1 en metros. Si el punto A si en el punto A, si en el punto A la rapidez era raíz de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer una breve deducción para ver qué tiene que ver la energía potencial con la fuerza, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hecho previamente ya esta deducción, que el trabajo de la fuerza, el trabajo de una fuerza era igual a la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. También nosotros habíamos ya deducido antes que el trabajo de una fuerza externa era igual a menos la variación de la energía potencial. Entonces nosotros podemos decir que la variación de la función potencial puede ser igual a menos la variación de la energía potencial. Entonces de aquí yo tengo, ¿no?, que esto era
phi sub 2 menos phi sub 1, y esto era igual a menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Y de aquí se puede deducir que en cualquier punto en general yo puedo decir que phi es igual a menos la energía potencial. Luego, obtengo el gradiente. Entonces yo tendré aquí el gradiente de phi va a ser igual a menos el gradiente de la energía potencial. Y como partimos diciendo que la fuerza era el gradiente de la función potencial, entonces esto es igual a F. Y como el gradiente es un vector de forma general, yo puedo escribir esto. Entonces, esto es lo que nos interesa. ¿Sí? ¿Y cuándo existe esa energía potencial? Cuando F es conservativa. Ya, entonces aquí, indirectamente lo que nos están diciendo es que la fuerza es conservativa. Entonces, miren, a partir de una energía potencial, yo puedo obtener la fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el negativo de su gradiente. Entonces, volvamos al ejercicio. Entonces, del ejercicio. Nosotros tenemos que la fuerza, ¿sí?, en X y Z, porque tengo aquí las tres componentes, ¿no? Tengo X y Z, va a ser igual a menos el gradiente de esta energía potencial. Entonces, yo pondría aquí la derivada parcial de la energía potencial respecto a X en Y, más la derivada parcial de esta energía potencial respecto a Y en J, y más la derivada parcial de la energía potencial respecto a Z en K. En algunos textos a esta energía potencial le ponen la U. También le utilizan la letra U para esta energía potencial. Entonces, si es que en algún ejercicio se encuentran con U, es la energía potencial. Entonces, yo voy a trabajar con E sub P. Listo, entonces, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, entonces esto me quedaría el menos que tengo aquí se va a simplificar con el menos que tengo acá en la ecuación de la energía potencial, ¿sí? Entonces, el menos con el menos se van a cancelar. Entonces, saco yo la derivada parcial respecto a X, que me quedaría, que me quedaría 3y al cuadrado z en y, más, aquí voy a tener dos partes, una que es 6x y z, más 15 y cuadrado z,
en J y más 3 por X y cuadrado más 5y cubo en K. Sí, entonces saqué las derivadas parciales respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Cuando saco derivadas parciales, las variables que no, sobre las cuales no estoy derivando, las tomo como constantes. Y bueno, entonces ahora lo que nos quedaría es evaluarle en el punto A que nos pedía. Entonces sería en A, este punto A era igual a 0, 2, menos 1. Entonces, si A vale 0, entonces, perdón, si X vale 0, entonces este término va a valer 0, este término también va a valer 0. Entonces yo voy a tener aquí que la fuerza en el punto A, ¿sí? O le puedo poner así más, o le puedo poner F sub A, ¿sí? Como nos acomodemos mejor. Pongámosle el F sub A, creo que están más acostumbrados a esa notación. ¿Ya? Entonces nos va a quedar menos 12i menos 60j más 40k y todo esto en newtons. ¿Ya? Para la parte B. Vamos a con otro color. Para la parte B. Entonces, nosotros ya sabemos que F es conservativa, ¿verdad? F es conservativa. Entonces, si F es conservativa, la variación de la energía mecánica será 0. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, de aquí voy a obtener yo la energía cinética y por ende voy a tener las velocidades, que es lo que me pide. Entonces aquí voy a tener que la variación de la energía cinética de A a B más la variación de la energía cinética, perdón, energía potencial sería, de A a B es igual a 0. ¿No? O lo que sería lo mismo, ¿no? Tener en un lado de la ecuación la energía cinética inicial más la energía potencial inicial igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Sí, es exactamente lo mismo. Entonces, como ustedes mejor se acomoden, como le entiendan mejor. Bien, entonces desarrollemos. Tengo aquí la variación de la energía cinética. ¿A qué sería igual? A un medio de la masa por la velocidad final, que sería la de b al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial, que sería en a al cuadrado. Más. Y ahora tengo yo que evaluar la energía potencial.
en el, en el punto B y en el punto A, ¿no? Entonces aquí tendría yo que sería menos la energía potencial en B, que sería 3x y al cuadrado z más 5 y al cubo z. Y esto sería menos con menos, me va a dar más 3x y al cuadrado z más 5 y al cubo z. ¿Sí? Pero este x y z de aquí, este va a ser en el punto B, ¿no? Este sería en B. Y esto sería en el punto A. Entonces resolvemos. Entonces aquí me quedaría un medio. La masa vale 2. Me quedaría velocidad en B al cuadrado menos un medio. La masa vale 2. Velocidad en A que nos habían dado de dato que era raíz de 5 al cuadrado. Más la energía potencial evaluada en el punto B nos va a quedar aquí menos 1. Y evaluada en el punto A nos va a quedar menos 40. Y esto igual a 0. Entonces aquí me queda velocidad en B al cuadrado menos, aquí se cancelan estos dos, raíz de 5 al cuadrado me queda 5. Menos 41. Y esto vendría a ser igual a 0. Y aquí me va a quedar velocidad en B al cuadrado igual a 46. Y la velocidad en B va a ser igual a raíz de 46 metros sobre segundo. Listo. Eso sería. Y nos queda tiempo para hacer un otro ejercicio. Sí, veamos otro ejercicio. Vamos con un siguiente ejercicio.
Nos dice, una partícula parte del reposo en el origen y experimenta una aceleración A igual a K sobre X más 4 al cuadrado, donde A y X se expresan en metros sobre segundo cuadrado y metros respectivamente. K es una constante y si se sabe que la velocidad de la partícula es 2 metros sobre segundo, cuando X es igual a 4 metros, determine A, el valor de K, B, la posición de la partícula cuando la velocidad es 1.5 metros sobre segundo. C, la rapidez máxima de la partícula. D, la expresión para la fuerza F de X que actúa sobre la partícula si se conoce que su masa es de 2 kilogramos. Y E, la expresión para la energía potencial
asociada a la fuerza F. Solo estamos en X. Ya. Copiemos entonces. Muy bien. Entonces, en la parte A nos dice el valor de K. Nos pide el valor de K. ¿Cuál es el dato que yo tengo por aquí? Tengo la aceleración, ¿cierto? Tengo la aceleración en función de la posición. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una expresión en diferenciales para la aceleración en función de la posición, ¿no? Entonces, yo podría integrar esta aceleración en función de la posición, ¿no? Y esa expresión estaba dada por la velocidad y posición. Entonces, voy a tener una integral de velocidad y posición. ¿Sí? ¿Qué más datos tengo? Me dan condiciones iniciales, me dicen que parto del reposo. ¿Sí? Entonces, también me dan datos que me dicen cuando la velocidad de la partícula es 2 metros sobre segundo, cuando x es igual a 4. Entonces me están dando un par de condiciones para poder determinar el valor de K. Entonces, si mis datos son velocidad y posición, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar una expresión justamente en esas variables, ¿no es cierto? En velocidad y posición. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y bueno, luego el literal B me dice la posición de la partícula cuando B es 1.5. Entonces, si ya tengo una expresión de velocidad con posición, simplemente tendría yo que reemplazar este V. ¿Sí? Para la rapidez máxima de la partícula, también voy a usar la misma expresión. Para el D, me dice la fuerza que actúa si se conoce la masa. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, ya tengo el dato de la masa, la aceleración también me dan de dato, y como ya voy a calcular K, entonces podría obtener yo ya un resultado numérico. Y al final me dice la expresión para la energía potencial asociada con F. ¿Sí? Entonces, como estoy ahorita solamente en un eje, entonces tendría que hacer allí unas integrales. Tendría que integrar. Entonces, hagamos este trabajo. Pero así, a breves términos, lo que el ejercicio nos dice. Entonces, vamos con la parte A. Entonces, nosotros tenemos como dato que la aceleración es igual a K sobre X más 4 al cuadrado. Ese es el dato que nos dan. Entonces, ¿cómo puedo relacionar velocidad y posición? Nosotros conocemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. También sabemos nosotros que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y de aquí nosotros podemos obtener esta expresión, ¿no? Velocidad por el diferencial de velocidad igual a la aceleración por el diferencial de la posición. Entonces, eso es lo que yo puedo obtener. Entonces, hagamos. Entonces, yo tendría aquí V de V va a ser igual a K sobre X más 4 al cuadrado diferencial de X. Entonces, integro a los dos lados. Entonces, voy a integrar a los dos lados. Bien, entonces aquí, ¿cuál sería mi punto inicial en velocidad? Me dice que parto del reposo, ¿no es cierto? Parto del reposo y desde el origen. Entonces,
como parto del reposo, la velocidad inicial será 0. Le voy a poner una velocidad final genérica. ¿Ya? Entonces le pongo U. En cuanto a posición, como me dice que parto desde el origen, también le tomo como posición inicial 0. Y la posición final le voy a poner un X, cualquiera. Entonces voy a tener un X genérico. Y hago esa integral, ¿no? Que no es una integral complicada. Entonces lo que me quedaría aquí es v cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta v. Igual. Aquí k saldría fuera de la integral y tendría que hacer esta integral de k. No, entonces esta integral hagámosle aparte. Esto llamémosle I1. Entonces I1 le voy a hacer acá al ladito. Entonces aquí tengo I1 que va a ser la integral de dx sobre x más 4 al cuadrado. Entonces aquí un cambio de variables nomás, ¿no? Hago que u sea igual a x más 4. Tengo yo que du es igual a dx. Entonces esta integral me va a quedar la integral de u a la menos 2 por du. Y esto sería igual a menos u a la menos 1. ¿Cierto? Sí, entonces, como acá tengo una integral definida, entonces aquí no le voy a poner la constante, ¿no? Aquí debería ser más c, pero esa constante por el momento no me interesa. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre u, es decir, va a ser igual a menos 1 sobre x más 4. Sí, entonces la integral que yo tenía acá al lado izquierdo sería menos, y aquí tendría yo desde 1 sobre x más 4 y evaluado desde 0 hasta x. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría v cuadrado sobre 2 igual a menos k. Menos k que multiplica. Aquí me quedaría 1 sobre x más 4 menos 1 sobre 4, ¿no? Menos un cuarto. Entonces aquí me quedaría v al cuadrado sobre 2 va a ser igual. Aquí, bueno, haciéndole los signos correctamente y ordenando, me quedaría k sobre 4 menos k sobre x más 4. Entonces, organizando un poquito mejor. Como esta expresión le voy a llamar algunas veces, le voy a poner 1. Listo, entonces ya tengo una expresión de la velocidad en función de la posición. ¿Sí? Como son integrales definidas, no tengo la constante. ¿Ya? Entonces, me daban un dato adicional. Me decían que cuando la posición es igual a 4, la velocidad es 2 metros sobre segundo. Entonces, con esos datos, me sirven a mí como condiciones iniciales para poder calcular K. ¿Sí? Entonces, aquí, sí. Entonces sería sí. X es igual a 4 y V es igual a 2. Entonces hacemos el respectivo cálculo. Entonces aquí me quedaría 4 sobre 2 es igual a K sobre 4 menos K sobre 8. Entonces aquí haciendo el respectivo despeje me va a quedar aquí 2 es igual a K sobre 8.
Y me va a quedar que K es igual a 16. Muy bien. ¿En qué unidades me quedaría? Al lado izquierdo, como tengo velocidad, sería metros, bueno, tengo velocidad al cuadrado, ¿no? Sería metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y acá al lado izquierdo, en el denominador, tengo metros. Entonces, si le quiero poner unidades, esto debería ser metro cúbico sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si le ponemos unidades. Será un poquito más pequeñito para que se pueda, para que alcance. Ya. Entonces, esa sería la parte A. Vamos a la parte B. Nos dice la posición de la partícula cuando la velocidad es 1.5 metros sobre segundo. Entonces, voy a hacer más abajo. Aquí no se solape todo. Voy a hacer la parte B. Entonces, para la parte B. Entonces, de la ecuación 1. De 1, o más bien en 1, reemplazo que V es igual a 1.5, ¿no? Metros sobre segundo. Entonces me va a quedar 1.5 al cuadrado sobre 2 igual K. Bueno, K, y como ya sabemos que vale 16, me quedaría 4, ¿no? Menos 16 sobre X más 4. ¿Cierto? Entonces de aquí lo que debería hacer es despejar X. Entonces, de aquí despejando X, nos debería quedar 1.565 metros. Entonces, de esta expresión, despejo X y me va a quedar 1.565. Aquí mismo hagamos la parte C. La parte C. Se nos pedía la rapidez máxima de la partícula. Entonces, como vemos que es un movimiento que depende de la posición, entonces, ¿cuál sería la velocidad máxima? Cuando la distancia teóricamente sea infinita, ¿cierto? Entonces, yo tengo la expresión de la velocidad, que era velocidad al cuadrado sobre 2, que era igual a 4 menos 16 sobre X más 4. ¿Sí? Entonces, como tengo un movimiento con aceleración, quiere decir que mientras más distancia vaya yo recorriendo, ¿no? Dependiendo si es que la posición es directa o inversamente proporcional. Entonces, teóricamente, la velocidad máxima yo alcanzaría cuando esa posición sea infinita. ¿Sí? Entonces, si tengo una aceleración, la velocidad va a ser máxima cuando X sea infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en esta expresión, si X tiende a infinito, esta expresión vale 0. Porque me quedaría una constante dividido para infinito, ¿no?
Esto da 0. Si x tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a obtener es velocidad al cuadrado igual a 8. Voy a tener que la velocidad va a ser igual a la raíz de 8. Entonces, aquí voy a tener 4 por 2. Que podría sacarle el 4 fuera de la raíz y voy a tener aquí 2 raíz de 2. Y esto en metros sobre segundo. Entonces, esa sería la velocidad máxima. Y nos quedan todavía 10 minutitos. Sí, acabamos. Sí, terminamos. Entonces, vamos por acá con la parte D. Con la parte D. Me pedía la fuerza. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa, de dato me decían que era 2 kilogramos. Y la aceleración, tenemos ya nosotros el valor, ¿no? Teníamos K, que encontramos que era 16, sobre X más 4 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza, que es lo que me pedían, va a ser igual a 32 sobre X más 4 al cuadrado. ¿Sí? Newtons. Y finalmente, la energía potencial. Voy a hacer acá la energía potencial. Entonces nosotros habíamos determinado anteriormente que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, pero esta energía potencial nosotros tenemos ahorita solamente en un eje, ¿no? Solo tenemos en el eje X. Entonces, esta fuerza sería igual a menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a X. ¿Sí? Solamente con respecto a X, porque las otras componentes no tengo, ¿no? Entonces, fíjense que debería ser así, ¿no? Menos, aquí sería más la derivada parcial de la energía potencial respecto a Y, más la derivada parcial de la energía potencial respecto a Z. Así debería ser completo, ¿ya? Pero como no tengo componentes en Y, ni tampoco tengo componente en Z, sino se está dando el movimiento únicamente en el eje X, entonces yo tengo esto, ¿no? Que la fuerza es igual a menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a X. ¿Sí? Que como solo es en un eje, yo le puedo expresar ya no como una derivada parcial, sino como una derivada total. Entonces sería la derivada de la energía potencial respecto a X. ¿Sí? Porque no tengo otras variables. Entonces, directamente es la derivada. ¿Sí? Entonces, si es que quieren, le pueden trabajar como EP, como lo estoy haciendo yo, o le pueden poner U, como en algunos libros. Entonces, de aquí, yo tendría que la fuerza por el diferencial de la posición va a ser igual a menos el diferencial de la energía potencial. Cambio el orden y cambio de signo también. Voy a tener aquí que el diferencial de la energía potencial va a ser igual a menos la fuerza por el diferencial de X. Y ahora tendría que integrar, ¿no? Entonces, integro, ¿ya? Este menos puede salir fuera de la integral. Entonces, les tengo ahí. Entonces, tengo la derivada de un diferencial. Me queda EP, ¿no es cierto? Acá al lado izquierdo. Voy a tener EP. Y acá voy a tener menos la integral de la fuerza que hace un momento le acabé de encontrar en función de la posición, que sería 32 sobre X más 4 al cuadrado de X. Como no tengo condiciones iniciales para poderle trabajar a la fuerza, entonces le voy a dejar como una integral indefinida. Entonces no tengo valores para ponerle en los límites.
¿sí? Y esta integral que tengo ahorita es una integral parecida a la anterior, ¿no? Entonces tendré que utilizar el mismo cambio de variable, que u es igual a x más 4. Entonces aquí voy a tener que energía potencial va a ser igual a menos 32. Si es que aquí yo hago que u sea igual a x más 4, de u es igual a dx. Entonces aquí yo voy a tener la integral de u a la menos 2 de u. Entonces tengo aquí que la energía potencial será igual a menos 32. Aquí yo tendría la integral, me quedaría menos u a la menos 1, es decir, menos 1 sobre u, más la constante c. Menos con menos se me van a cancelar. Tendría aquí 32 sobre u más c. Y como teníamos que u es x más 4, entonces tengo aquí que la energía potencial va a ser igual a 32 sobre x más 4 más la constante c. Y eso sería todo. Sí. Entonces aquí tengo las respuestas. Inge, en esa no le ponemos los de 0 hasta X, Aquí, en la última. a ver, tenemos posición inicial. Sí, podríamos poner. Como nos dijo que salimos del reposo. Ah, sí, no. Sí tengo X. Muchas gracias. Entonces aquí le podría poner desde 0 hasta X. No lo puedo poner porque no tengo condición inicial para la energía potencial. No tengo condición inicial. Sí, si nos dijeran que la energía vale tanto cuando inicia el movimiento, ahí le podríamos poner. Sí, ahí sí le podríamos poner y calcularse. Sí, porque se debe ser calculable. Bueno, esa es una propiedad de las integrales, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá, por ejemplo, en esta integral que hicimos, supongamos que alguien dijo, yo le voy a hacer una integral indefinida. Entonces le ponemos como integral indefinida y al final nos sale un valor de c. Entonces nos sale un valor c. Y si nosotros reemplazamos que la velocidad, el valor de la velocidad inicial 0 y el valor de la posición inicial 0, debería calcularse ese valor de c y debería ser el valor un valor que nos satisfaga esta igualdad. Entonces, ese valor de c nos debería quedar igual a 1/4 para que se satisfaga esto. Sí. Entonces, aquí es porque tenemos condiciones iniciales tanto para la velocidad como para la posición. Acá solo tengo condición inicial para la posición, no para la energía. Sí. Ya. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos el día viernes. No se olviden que la prueba va a ser antes de carnaval, es decir, la próxima semana. Y el examen será volviendo de carnaval. Déjenme verlo, creo que tengo aquí anotado las fechas. Inge, Sí, dígame. Dip. en la prueba que viene la otra semana, lo que más van a tomar es lo último que hemos visto o todo en sí. A ver, si me dan un segundito, les doy los temas, ¿ya? Porque me enviaron por correo. O sea, es que en el aula o sea, salen todos los temas que hemos visto, excepto colisiones, dice. O sea, que se va a evaluar. Ah, sí. Sí. Todo, pero del segundo bimestre nomás, ¿no? Sí, sí. Sí, del segundo bimestre todo.
Ah, ya. Eso era. Eso Gracias. es todo. Denme un segundito y les voy a copiar, no por si es que no le han visto. Estos serían los temas, que supongo que son los que están en el aula virtual. Sí, entonces ahí sí. Si quieren hacerle una capturita o si no, ya les mando también por el grupo de WhatsApp. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos el día viernes. Gracias, Inge. Una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego, pasen bien. Dije, Hasta luego.